Veamos algunas empresas de diferentes sectores, las cuales podríamos considerar analizar. A medida avancemos con el video, vamos a ir viendo diferentes datos de las compañías y algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de analizar cada empresa. Comencemos por una empresa local del sector industrial, en este caso se trata de Aluar. Nos encontramos en la página de la compañía, desde donde podemos ir accediendo a diferentes datos. Estamos ahora en Yahoo Finance a modo de ejemplo, vamos a ir ingresando a diferentes páginas para ir viendo algo de información de cada compañía. Por supuesto, podemos acceder también a las diferentes presentaciones de cada empresa. Desde Yahoo Finance podemos ver, por ejemplo, capitalización de mercado, retorno sobre los activos, ingresos, beneficios por acción, entre muchos otros datos. Nos encontramos ahora en investing.com, también ingresamos a modo de ejemplo, desde donde podemos ir viendo diferentes ratios. Por ejemplo, rentabilidad sobre fondos propios, rentabilidad sobre la inversión, entre otros. Es importante a la hora de analizar una compañía, comparemos su rendimiento en relación a años anteriores, a trimestres anteriores. Eso lo podemos ir haciendo desde diferentes páginas. Por supuesto, debemos ir verificando la información de las páginas y demás. También lo podemos hacer desde las presentaciones de la compañía. Otro ítem importante a tener en cuenta, que he mencionado en otros videos del canal, a la hora de analizar una compañía debemos comparar la misma con empresas del mismo sector. En este caso, si queremos analizar Aluar, por ejemplo, debemos compararla con empresas similares. Podemos ver la salud financiera de la empresa, por ejemplo, a través de su liquidez y solvencia. Podemos considerar muchos ratios. En este caso, por ejemplo, también podemos ver la rotación de activos. En empresas que nos interesan por sus dividendos, podemos ver la rentabilidad por dividendo, el historial de dividendos y demás. Podemos ver últimos resultados, flujo de caja, entre otros datos. También, por supuesto, es muy importante consideremos tema macro a la hora de analizar e invertir. Un tema reciente que podríamos considerar, por ejemplo, son los aranceles impuestos por Trump, que podrían afectar a empresas como Aluar. Podemos investigar finalmente cómo afectarían este tipo de aranceles, por ejemplo, y si afectarían de una forma u otra finalmente a la empresa. Puse esto simplemente a modo de ejemplo para tener en cuenta temas macroeconómicos que pueden afectar a cada empresa en particular. Pasemos ahora a una empresa del sector energético. También se trata de una empresa local. Estamos hablando en este caso de Pampa Energía. Ingresamos en esta ocasión desde el buscador de Microsoft Bing. Ingresamos el ticker de la empresa, seguido de stock. De esta forma podemos acceder a información financiera de la compañía. Por ejemplo, desde análisis, ingresos. Podemos ir abriendo diferentes pestañas como índices principales, extracto de ingresos, balance de situación, flujo de efectivo, rentabilidad, valoración, ventaja y liquidez. Veamos algunos datos y ratios a continuación. Podemos ir filtrando según reportes trimestrales o anuales. Por ejemplo, podemos ir viendo ingresos, ganancias, flujo de efectivo libre, dividendos. Podemos leer en relación a los beneficios que vienen aumentando, ingresos interanuales. Podemos comparar en relación con años anteriores. Desde el apartado rentabilidad, podemos ver, por ejemplo, rendimiento del capital, rentabilidad de los recursos propios. Desde valoración, por ejemplo, podemos ver ratio precio-beneficio. Acerca de la salud financiera de la empresa, podemos ver liquidez y solvencia. Si nos deslizamos al lado de cada ratio, nos da una breve explicación de cada uno. Podemos dar un vistazo a la eficiencia de la empresa, por ejemplo, a la rotación de activos, y así, por supuesto, podemos ir abriendo cada pestaña y analizando muchos otros datos, como por ejemplo, flujo de efectivo operativo, flujo de efectivo libre. Si pasamos ahora al apartado de ingresos, podemos ver pronóstico de beneficios por acción e ingresos. A la derecha tenemos un pequeño recuadro, desde donde podemos ver recomendación de algunos analistas, precio previsto a 12 meses, entre algunos otros datos. Por supuesto, esto debemos tenerlo en cuenta como para tener algo más de información, pero no debemos basarnos únicamente en información que nos aparece en este tipo de recuadros, sino que debemos analizar cada empresa en profundidad. Si venimos al sitio web de la compañía, desde relación con inversores, podemos acceder a mucha información sobre la empresa. Por ejemplo, el 16 de diciembre, la participación en el proyecto de Vaca Muerta. Podemos ingresar al reporte anual 2023, presentación para inversores, resultados tercer trimestre 2024, damos un vistazo al mismo, y desde acá podemos ingresar a mucha más información de la empresa. Por ejemplo, activos, pasivos, resultados, estado de caja, entre muchos otros datos, y podemos ir comparando el rendimiento de la empresa en relación con años anteriores. Podemos ver información relativa a instrumentos de deuda, calificación crediticia, entre mucha otra información. Hacemos a Mercado Libre. En este caso, la empresa ya no cotiza como acción, sino como CDR. Al igual que hicimos con las anteriores empresas, podemos acceder a la página de la compañía y chequear los diferentes reportes. Ingresemos a ver algunos datos de la empresa, por ejemplo, cómo se viene comportando en cuanto a ingresos,
ganancias, flujo de efectivo libre, veamos tasas de crecimiento, ingresos interanuales, beneficios por acción, podemos ver índice rápido y ratio actual. Si cliqueamos encima de cada ratio nos aparece el gráfico donde compara con el sector de la empresa. Siempre debemos chequear de comparar con el sector que sea adecuado en relación a la empresa que estamos analizando y comparar con empresas similares, como por ejemplo en este caso con Amazon. Podemos ver la recomendación de algunos analistas, precio objetivo previsto a 12 meses, el cual se basa en 24 analistas en este caso, los pronósticos de beneficios por acción e ingresos. Desde el apartado comparar podemos ir viendo esto que les venía mencionando. Por ejemplo, desde acá podemos comparar con Amazon. También podemos ingresar a otras páginas como hicimos al principio, a investing.com. Podemos ver también precio objetivo según algunos analistas, entre muchos otros datos. Pasemos a una empresa del sector farmacéutico. Podemos ir dando un vistazo como hicimos anteriormente. Por ejemplo, desde rentabilidad podemos ver, nos dice el margen operativo es elevado respecto al promedio del sector farmacéutico, y así ir comparando los diferentes ratios, como por ejemplo ratio precio-beneficio. También desde inversores podemos ir ingresando a las diferentes presentaciones. En este caso desde Investing podemos ver que tiene un precio objetivo al alza. El análisis técnico, para los que complementan con dicho análisis para ver un buen momento de entrada, por ejemplo, nos indica compra fuerte. También podemos chequear los últimos resultados como beneficios por acción e ingresos notificados, que en este caso fueron positivos. Precio previsto a 12 meses. Podemos calcular el valor intrínseco de cada acción de cada compañía, que para eso debemos hacer un análisis mucho más en profundidad. Pasamos ahora a General Electric Aerospace. Ingresemos nuevamente a inversores y desde acá podemos ir ingresando a los diferentes reportes anuales, reportes ante la SEC, etc. Veamos algunos datos según análisis técnico, opinión de algunos analistas, en este caso con un precio objetivo al alza. Algo que creo es crucial en cada compañía es hacer un análisis fundamental de cada una en profundidad, y podemos por ejemplo complementar con un análisis técnico como decíamos para ver por ejemplo un posible buen momento de entrada en la inversión. Demos un vistazo ahora a algunos otros datos. Pueden acceder a toda esta información que estamos viendo, como dijimos, ingresando el ticker seguido de stock en el buscador, en este caso de Microsoft Bing, y analizar toda esta info detenidamente. Por ejemplo, beneficios que en este caso están aumentando, o por ejemplo margen operativo que nos dice es elevado respecto al promedio en sector aeroespacial y defensa. Pueden evaluar los diferentes ratios detenidamente. En este caso los beneficios por acción e ingresos en la última presentación fueron muy positivos. Tenemos un precio previsto a 12 meses al alza y una recomendación de compra según algunos analistas. Siempre está bueno chequear estos datos para tener algo más de información. Podemos ver por ejemplo el rendimiento en un año, en 5 años, el rendimiento histórico. Pasamos ahora a una empresa del sector minero. Podemos ir evaluando diferentes empresas según el momento de mercado y demás. Por ejemplo, si hay empresas de determinado sector que pueden estar subvaluadas en ese momento, puede ser un buen momento para analizarlas. La inversión a largo plazo y la diversificación es fundamental para nuestro portafolio. He hablado de estos conceptos en otros videos que les dejo luego al final del video. Si bien no debemos sobrediversificar, sí es importante tengamos nuestro portafolio con una cierta diversificación. Antes de continuar viendo a Agnico Eagle Mines, si bien ya lo he mencionado, es información que puede resultar interesante. Podemos ir filtrando acciones desde un buscador de acciones o screener acordes a nuestros objetivos e intereses. Por ejemplo, según crecimiento, rentabilidad, riesgo, eficiencia, valoración, etc. O si por ejemplo buscamos acciones que paguen dividendos. También otro ítem importante a considerar relacionado con lo que hablábamos de analizar correctamente cada empresa. Seleccionar empresas individualmente puede resultar muy interesante, pero también muchas veces en el caso de que no deseemos analizar cada empresa o no dispongamos del tiempo por ejemplo y decidamos invertir a largo plazo, podemos considerar por ejemplo fondos cotizados, ETFs como el siguiente, que si bien ya lo he mencionado varias veces en el canal, la idea era mostrarles el concepto. Podemos ver que el S&P 500 rindió más de un 20% anual en dólares el año pasado. Podemos ver también rendimiento histórico y demás. Por supuesto que esto va variando año a año. El rendimiento anual histórico promedio se encuentra en un 10% anual en dólares aproximadamente, reinvirtiendo los dividendos. Podemos asignar una parte de nuestro portafolio, por ejemplo, a este tipo de ETFs. Ahora sí, continuemos con Agnico Eagle Mines. Antes igualmente hago un último breve paréntesis. Lo que les mencionaba del largo plazo es justamente porque los instrumentos de renta variable como las acciones o CDRs suelen ser muy volátiles en el corto plazo. Entonces podría ser una buena idea, por ejemplo, analizar un precio objetivo a una X cantidad de tiempo, al cual por supuesto le podemos ir haciendo un seguimiento y podemos ir revaluando en caso de ser necesario. Por
por ejemplo si surge algún evento que pueda afectar a la compañía, etc. Y podemos mantener nuestras inversiones en las empresas que hayamos invertido para obtener un buen rendimiento a largo plazo. Para esto, por supuesto, debemos analizarlas correctamente. Continuando con la empresa vista entonces, podemos ver recomendación de algunos analistas, pronósticos de beneficios por acciones e ingresos, entre mucha otra información. Vayamos a la web de la compañía y desde relación con inversores podemos ir accediendo a los diferentes reportes. Claro que podemos ir viendo los diferentes ratios y demás como veníamos haciendo. Por ejemplo, en ingresos interanuales nos dice que están aumentando más rápido que el promedio del sector metales y minería. Podemos ver beneficios por acción interanuales, rentabilidad, etc. Podemos ver que según muchos de estos ratios, la empresa en muchos aspectos viene presentando un buen desempeño en comparación con su sector. Por supuesto, estoy dando un vistazo rápido en este caso. Podemos también ir filtrando según reportes anuales y ver cómo se comportó la compañía, por ejemplo, en relación con su sector. Y bueno, por supuesto, podemos ir analizando en profundidad la misma, desde sus reportes y demás. Pasamos ahora a una empresa de gran capitalización que he mencionado recientemente, en este caso del sector tecnológico. Ha presentado beneficios por acción e ingresos notificados positivos, tiene un precio objetivo a 12 meses al alza según algunos analistas, con una recomendación de algunos analistas de compra. Podemos dar un vistazo a algunos ratios. Por ejemplo, los ingresos están aumentando más rápido que el promedio de software. Estamos ahora viendo datos con reportes anuales. Un dato interesante, por ejemplo, es que la rentabilidad de los activos es superior al promedio de su sector. Podemos descargar el reporte anual y analizar la empresa más en profundidad y chequear en otras páginas, como en este caso en investing.com, precio objetivo según algunos analistas, como les mencionaba, en este caso un precio objetivo al alza, datos según análisis técnico, por ejemplo. Pasemos ahora a Berkshire Hathaway, empresa dirigida por el famoso inversor Warren Buffett, de la cual también ya he hablado anteriormente en el canal. Demos un vistazo a algunos datos de la compañía. Estamos viendo datos según reportes anuales. Podemos comparar los datos con empresas del mismo sector o bien con la misma compañía en relación a otros años. Podemos leer que los beneficios por acción tienden al alza, los ingresos están aumentando más rápido que el promedio del sector, el margen operativo es alto en comparación con el sector y podemos también ir viendo por supuesto otros ratios como por ejemplo valoración, ventaja y liquidez, eficiencia, etc. Demos un vistazo finalmente antes de pasar a una empresa relacionada con el sector de real estate. A la recomendación de algunos analistas, estamos ahora en una empresa relacionada con el sector agro, la cual también tiene relación con el sector de real estate, como podemos leer a través de su inversión en IRSA. Desde la página de la compañía, como venimos viendo, podemos acceder a muchos otros datos, presentaciones para inversores, estados contables, reportes, entre mucha otra información de la compañía. Veamos opinión de los analistas. Pasamos ahora al apartado análisis. Podemos ver que los beneficios por acción tienden al alza. Por supuesto, siempre debemos verificar estos datos. Algo importante es también verificar los datos directamente desde los reportes de las compañías, ya que puede pasar muchas veces que, por ejemplo, se calcula un ratio de diferente forma, por ejemplo teniendo en cuenta un diferente periodo de tiempo entre una página y otra, lo que nos puede llevar a algún tipo de confusión. Por eso creo es importante chequear los datos directamente desde los reportes o bien verificarlos en diferentes páginas confiables. Fui ingresando en este caso a estas a modo de ejemplo, podemos ingresar a muchas otras páginas. Estamos ahora en investing.com, chequeemos algunos otros datos como capitalización de mercado, PER, rendimiento de activos, del capital, ingresos, beneficios por acción, etc. Continuando con otra empresa del sector energético, tenemos en pantalla información de Vista Energy, la cual tiene inversiones en vaca muerta y se puede invertir en la misma desde Argentina a través de CDRs. Demos un vistazo a algunos datos según reportes trimestrales y anuales. Y pasemos a la página de la compañía, desde donde podemos dirigirnos al apartado inversionistas e ir ingresando a los diferentes reportes para analizarlos en profundidad. Por ejemplo, veamos el reporte anual 2023, podemos ir comparando con años anteriores, podemos ver información financiera consolidada, ingresos, total de activos, rotación de inventarios y podemos ir leyendo muchos otros datos de la compañía y comparando con años anteriores. Podemos ver los estados de situación financiera, activos, activos corrientes, pasivos. Si les interesa que veamos este tipo de reportes más en profundidad, los invito a hacérmelo saber en los comentarios. La idea no es hacer el video demasiado extenso, por eso no profundizo en este tipo de reportes o en los ratios, por ejemplo, pero podemos verlos más en detalle si les interesa. Inclusive podemos ir, por ejemplo, explicando cada ratio o viendo algunos de los puntos importantes a los que debemos prestar más atención en los reportes. Pasemos ahora a una empresa del sector financiero. Se trata de Grupo Financiero Galicia. En el caso de este video
estamos viendo algo de información de cada empresa y algunos puntos a tener en cuenta a la hora de analizar cada una, pero no estamos haciendo un análisis. Recordá analizar cada empresa en profundidad y o consultar a un profesional acorde para tomar decisiones de inversión informadas. Nos encontramos en Yahoo Finance para dar un vistazo a algunos ratios. Según el riesgo que estemos dispuestos a asumir, puede ser interesante considerar unas u otras empresas. Hay empresas que son más volátiles, por ejemplo, según su sector. Hemos visto algunos otros conceptos relacionados con la volatilidad, por ejemplo, en otros videos que pueden encontrar en el canal. Van a poder ver ratios como la beta de una acción. Podemos ver precio objetivo a 12 meses estimado, entre otros datos, al igual que venimos haciendo con las otras empresas. Por ejemplo, relacionados con rentabilidad. En cuanto a tasas de crecimiento, podemos ver que los ingresos están aumentando más rápido que el promedio de su sector. Finalmente, para tener algo más de info, veamos recomendación de algunos analistas, precio previsto a 12 meses, en este caso al alza. Por supuesto, cada empresa tiene sus variables a considerar. No es lo mismo, por ejemplo, analizar una empresa tecnológica que un banco. Van a poder encontrar en el canal algunos otros videos en los que, por ejemplo, vimos portafolios para diferentes perfiles de inversión, diversificados con algunos activos más líquidos y otros más a largo plazo. Si les interesa que veamos algunos de estos conceptos, como por ejemplo relacionados con cómo diversificar nuestro portafolio, también los invito a hacérmelo saber. La idea del video de hoy era traerles algunas empresas de diferentes sectores, las cuales podemos considerar analizar para nuestro portafolio. Por supuesto, recordá analizar correctamente cada empresa y o consultar a un profesional. Los dejo ahora sí con el video que les mencionaba y con algunos videos que pueden resultar de interés. Me despido con esto por hoy, espero haber aportado información útil. Hasta el próximo video.